Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos esta tarde al estudio de cierre de Shabbat con la continuación de este verso a verso del libro de Vaikra, capítulo 18 de Levítico. Vamos a dar y damos inicio en esta tarde. Buen Dios y Padre eterno, te alabamos y te bendecimos. En la tarde de hoy, en este día de reposo, nos presentamos ante ti buscando tu presencia y pidiéndote que seas tú hablando en nuestros corazones, que seas tú, Padre eterno, dándonos la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, Padre eterno. Y que hoy podamos, Señor, amado, compartir de este estudio, Señor, y que seas tú derramando sobre nosotros, Padre, inteligencia, discernimiento, Padre, conocimiento, Señor, y que hoy, Padre, hables a nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Yeshua. Amén. Capítulo 18 del libro de Vaikra. Esta mañana les decía que este capítulo habla acerca de actos de inmoralidad sexual. Es todo lo concerniente a, o bueno, no todo, algunos mandatos acerca de prohibiciones con respecto a el tema sexual. Y aquí vamos a ver con qué propósito se dan esas instrucciones. Y bueno, la mayoría de instrucciones que tienen que ver con nuestro cuerpo, con nuestra manera de comportarnos, ¿no? Tienen que ver con santificación, ¿no? Con vivir diferente a las naciones, no ser igual que los demás. Aquí va a hablar acerca de las prohibiciones sexuales, lo que es ilícito para el Señor, ¿no? Lo que es catalogado como incesto aquí en la escritura, y prohibiciones morales también que estaremos viendo, ¿sí? Eh, Prohibiciones morales que estaremos viendo y una advertencia final como las consecuencias que el Señor trae a raíz de cometer estos pecados, estos actos de inmoralidad sexual. Entonces vamos al capítulo 18 y leamos. Versículo 1. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Yahweh vuestro Elohim. Y partimos de un principio siempre cuando el Señor da estas instrucciones y pone su nombre arrancando, y es que Él es el que da la instrucción, es el que da el mandato. Esto significa que no es una instrucción de hombres, no es una idea humana, sino que proviene del Señor y por ende pues la practicamos, la seguimos, la guardamos, ¿no? No haréis, perdón, como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Yahweh vuestro Elohim. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Yahweh. Así que comienza con quién es el que da la instrucción. Yo soy Yahweh vuestro Dios. Y luego dice dos cosas importantes. No haréis como se hacía o se hace en la tierra de Egipto, de donde vienes. Y tampoco harás como los cananeos a donde vas. ¿Sí? O sea, ese refrán que es: a donde fueres, haz lo que vieres, no funciona con el Señor. El refrán que dice: a donde fueres, haz lo que vieres. ¿No han escuchado ese refrán? Bueno, ese refrán es muy usado, tan usado que ustedes ni lo conocen, pero bueno, el tema es que con el Señor no se procedía así. El Señor le dice: no hagas como se hacía en Egipto, ni tampoco hagas como se hace en la tierra de Canaán a la que vas a tomar posesión. Así que Egipto, ¿qué representa? Si lo hablamos en términos espirituales, ¿Egipto qué representa? Y por ende, nuestra condición anterior al Señor, el pecado, ¿cierto? Vivir en esclavitud, vivir en idolatría, en, en todo tipo de inmoralidades, y en este caso, pues con respecto a la sexualidad, pues dice el Señor: no practiques lo que en Egipto se hace. Y dice: y también en Canaán. ¿Y Canaán qué representa? Representa ya una vida en la tierra prometida
pero donde tendrás pruebas, habrá seguramente tentación de querer preguntar, practicar o hacer como en Canaán se hace. Entonces el Señor advierte esas dos. No traigas nada de tu pasado aquí, eres una nueva criatura, has tenido un nuevo nacimiento, vas a seguir ahora mis leyes y tampoco cuando las estés siguiendo, entonces te muevas por lo que veas, no vayas en pos de lo que veas. Así que hay que tener cuidado con esas dos, ni de atrás ni a dónde vas. ¿Y cuál es el llamado? Ser un pueblo separado, ser un pueblo diferente. No andaréis en sus estatutos, sino en mis ordenanzas. Esas las pondréis por obra. Guardaréis esos estatutos. Andando en ellos, yo soy el Señor. Guarda mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre que vivirá. La instrucción, la Torah, tiene un propósito, que vivamos al cumplirla. O sea, Dios nos da estas instrucciones, nos da estos mandamientos eh, por, por nuestro bien, ¿sí? Así que eh, ese es el principio de esta ordenanza con respecto a los actos de inmoralidad. Romanos 12:2 dice, no os conforméis, perdón, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es que cuando venimos al arrepentimiento, cuando hacemos teshuva y venimos al Señor, nuestra vida tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada. Ahora, si es cambiada, si es transformada, pues no podemos andar como se anda en este siglo. Ahí aplica al hoy. Hoy viven como se les antoja, practican lo que quieren y con respecto propiamente a la sexualidad, pues hoy hay un abanico una baraja, ¿cierto? De desviaciones del diseño original que el Eterno creó con respecto a la sexualidad que debe tener el hombre. Y cuando hablo del hombre, pues hablo en general, ¿no? Como la humanidad. Entonces, Pablo dice, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento acerca de las cosas que ahora reciben, de las instrucciones, de las enseñanzas que ahora deben seguir. Transformen su mente conforme a eso y no se conformen a este siglo. O sea, no vivan conforme a lo que en este mundo hoy se vive. En la época de Pablo seguramente muchas de las cosas que hoy se viven ni se concebían, ¿sí? Eh, y hoy ha cambiado mucho, pero esta palabra sigue vigente a hoy. No te conformes a las cosas que ves en este siglo, no andes según los caminos de las naciones como andan hoy, sino sea un pueblo separado. La diferencia entre las instrucciones de Dios y cómo vive el mundo en general es que las instrucciones de Dios no cambian, permanecen y desde que Dios crea al hombre, desde que da sus mandamientos en el Sinaí, desde que establece a Israel como una nación y todo este trasegar de la escritura, cuando viene el Mesías, cuando parte los discípulos, cuando todo lo que nos cuenta la escritura y hasta hoy sigue aplicándose de la misma manera, o sea, sigue siendo una verdad eterna. Pero el mundo cambia, el mundo aprueba hoy algo, mañana lo desaprueba o viceversa, lo que desaprueba hoy el día de mañana lo puede estar aprobando. Y Dios dice, ten cuidado con eso. Eso es a lo que dice el Señor. No traigas de Egipto la manera en la que ellos practicaban, ni tampoco aprendas o te vayas en pos de lo que veas ahora en Canaán. Canaán habla del presente y del futuro inmediato que tendría Israel, ¿no? Entonces, cuídate de no hacer como ellos y más bien guarda mis estatutos, guarda mis mandamientos. Y hemos sido llamados a vivir en santidad, ¿no? A ser diferentes, a ser apartados, separados. Sed santos porque yo soy santo, ¿no? Lo declara el Señor en estos pasajes de Levítico. Por tanto, guardad mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos. Y aquí, este es un verso que es muy, muy, muy especial, es muy profundo, porque la verdadera vida está en qué, según esto, en la obediencia. Cuando obedeces, ahí encuentras vida.
Y no obediencia a cualquiera, obediencia a sus mandamientos, a sus instrucciones. Eso trae vida para ti. Versículo 6. Comenzamos. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Yahweh. Y arranca con este, eh, esta instrucción y aparece una palabra que va a repetirse durante todo este capítulo. Y es... ¿Ah? No. Es, sí, bueno, sí, esa, pero aquí la palabra central es desnudez, que en hebreo es hervá. Hervá traduce desnudez, pero traduce las partes pudendas. ¿Sabían que así se le llama? Bueno, eso es más fácil así decir y no hay censura porque no es una palabra... eh, ¿cómo? Sí, no pasa al término grosero. Entonces, partes pudendas habla acerca de la vergüenza, ¿sí? Que de hecho eh, es la misma que se menciona en Génesis 9:22, cuando dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Es la misma palabra, la palabra es hervá, y habla acerca de... eh, ¿de qué? De la sexualidad. O sea, va apuntando a eso. Y vamos a ver qué tiene que ver eso con esto. Ningún varón se llegue a su parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo soy Yahweh. Son actos de inmoralidad, prohibiciones acerca de esto. Y no es simplemente, o sea, no es como que no le quites la ropa y la mires o no, ¿sí? Sino va al tema de la acción, del mero hecho de tener intimidad, ¿sí? Porque pues, bueno, si bien es cierto, pues unos por recato, como decía mi cuñada la vez pasada viendo el video este de los judíos, cómo tienen el tema de la sexualidad y cómo lo hacen, y la palabra que más usaban es recato, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Por recato, ¿sí? Y muchas prácticas judías se hacen por recato. Esa es la, digamos que la palabra que lo podría encerrar más fácil. Entonces, no solamente habla del recato de cubrirse, de no ver la desnudez en la literalidad de lo que significa esto, sino de tener relaciones, ¿no? Entonces ahí es donde el Señor dice, ningún varón, ningún hombre se allegue a parienta próxima alguna. Entonces va a hablar eh, relaciones sexuales entre parientes cercanos, en lo que se llaman las líneas de consanguinidad, ¿cierto? Hay ciertos grados de consanguinidad, es que líneas, grados de consanguinidad a los que una persona no puede, eh, con la que no podría tener intimidad, no podría formar una familia o no podría tener más bien relaciones, ¿cierto? No podría. ¿Cuáles son? Verso 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Entonces arranca con lo más cercano que tenemos, la mamá, ¿cierto? Y el papá. Entonces ni la mamá ni el papá o ninguno de ellos puedes tener intimidad. Y bueno, ahí ya cuando estudiamos el tema de Noé y todo eso, pues lo hemos mencionado, pero ahí tiene de pronto más relevancia o más pesito la interpretación que se le da a lo que pasó con la maldición que le arroja Noé a Canaán, el hijo de Cam, ¿no? Dice que vio la desnudez de su padre y luego él maldice al nieto, no maldice a Cam. Eso ya lo hemos hablado en otra enseñanza, no lo va a tocar hoy, pero probablemente tenía relación con esta instrucción de no llegarse a pariente próximo, ¿no? Entonces, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de tu mujer, de la mujer, perdón, de tu padre, no descubrirás, es la desnudez de tu padre. ¿Quién es la mujer de tu padre? Una madrastra, podría ser, porque aquí ya mencionó la madre, ahora dice la mujer de tu padre, entonces podría ser que
En la antigüedad había la posibilidad de tener varias mujeres y no necesariamente, eh, más bien, y podía ser una otra mujer de tu padre, una concubina, otra mujer, ¿no? Como Jacob. Jacob tenía ¿cuántas mujeres? Tenía dos, digamos que oficiales, si se quiere, que eran Lea y Raquel, pero tenía también a las dos concubinas, a Silpa y a Bila, ¿no? Que eran las criadas, una de Lea y la otra de Raquel. Él tuvo hijos, perdón, con Raquel, con Lea, con Silpa y con Bila. ¿Qué pecado comete Rubén? Rubén se llega a una de sus mujeres. ¿A cuál? ¿A Silpa creo que es a Bila? Bueno, con una de ellas se acuesta. Y dice la escritura que en lo que le dice Jacob a Rubén, le dice por cuanto subiste al lecho de tu padre. ¿Sí? Eso era pues intocable, o sea, meterse con la mujer del papá, eso no se puede. O sea, son reglas básicas, aunque en consanguinidad no tenga nada que ver contigo, porque pues no es tu mamá, pero en estas reglas que el Eterno da para una comunidad, para un pueblo, para una nación, para que vivan bien, está prohibido el tener relaciones con la mujer del papá. Verso 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacidas en casa o nacidas fuera, su desnudez no descubrirás. Entonces, no con una hermana de hija del papá o hija de la mamá. No es que esta es hija de mi mamá, pero no es hija de mi papá, entonces no pasa nada. O viceversa, no. Y mucho menos pues si es hija de ambos, ¿no? El cuento es que con una hermana no se puede, dice, ni nacida dentro ni nacida afuera, ¿sí? ¿Cómo podría ser nacida afuera? ¿Cuándo había un hermano nacido fuera? Exacto, ¿no? O cuando una persona tenía relaciones por fuera del hogar que tenía y venían a ser esos hijos llamados bastardos, ¿sí? Entonces, aunque fuesen así, no podrías estar con ellos, ¿no? ¿Quién cometió un pecado de esos, de allegarse a su hermano? No, sí, ¿cómo se llamaba él? No, Amnón, ¿cierto? ¿Con quién? Con la hija, no, Dina era la hija de Jacob. Ella se llamaba, bueno, él se acuesta con la hermana, ¿no? Que le dice, ven, que estoy enfermo, y caliéntame aquí, no sé qué se da, y la viola, ¿no? Y que su hermano, Absalón, ¿sí es? O esa minada, Absalón, se venga, ¿no? Se venga de eso, de esa situación que pasó. Sí, creo que era Dina. Sí, porque la hija de Jacob se llamaba, era Dina. Bueno, no sé, se me refundieron los nombres ahí. Sí, sí era Dina. Entonces la hija de David se llamaba, no, Tamar. Bueno, ella era la hija de David. Entonces no se puede allegarse a tener relaciones con una hermana, ya sea nacida en casa o nacida afuera. No descubrirás su desnudez. Verso 10. La desnudez de la hija de tu hijo o de tu hija, perdón. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. ¿Así de qué habla? De los nietos, muy bien. De los nietos. No puedes acostarte. No, Tamar era la que se mete con Judá. Eh, la desnudez de los nietos, ¿sí? De las nietas, y no se puede. O sea, no puede, pues uno lo ve y sonaría feo, ¿no? Un abuelo acostándose con una nieta, ¿cierto? Pero entonces, para evitar así suene feo y te parezca aberrante, porque parece aberrante eso, claro, el Señor lo regula y dice, está prohibido, no se puede que un abuelo, Tamar se llama, tenga relaciones con un nieto. La desnudez, verso 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre
engendrada de tu padre, tu hermana es su desnudez, no descubrirás. Entonces, te casas, tu papá está con una mujer que no es tu mamá y ella tiene una hija, ¿sí? Es la hija de la mujer de tu padre, tampoco. O sea, tu hermanastra, vendría a ser una hermanastra, ¿cierto? No porque ni siquiera es media hermana, porque es que es la hija de la mujer del papá, ¿sí? O sea, no es hija del papá tampoco, es solo hija de la mujer del papá. Pero dice, tu hermana es, ¿sí? Eh, perdón. Sí, sí, sí. Sí, tienes razón, Samuelito. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre. Sí, 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 sí. Sí es hermanastra, entonces. Sí es hermana de papá. Tu hermana es, su desnudez no descubrirás. ¿Ok? Verso 12. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. O sea, una tía. No puedes tener relaciones con tu tía. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque parienta de tu madre es, o sea, no te tía, tía por parte de papá, tía por parte de mamá. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. O sea, otra tía, ¿cierto? Pero la política, la que llamamos tía política, que es la esposa de la hermana de tu padre, ¿cierto? La esposa del hermano de tu padre, ¿cierto? O viceversa. El cuento es, no puedes allegarte a ella tampoco. No descubrirás su desnudez. Verso 16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Entonces, bueno, pues aquí está claro. No se puede. mm, pero me salté el 15, ¿no? Sí, me salté el 15. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. Bueno, ahí está clarísimo. Con la nuera tampoco. Ahora sí dices, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano, o sea, tu cuñada. Con tu cuñada tampoco, ¿cierto? Eh, es la desnudez de tu hermano. Bueno, este mandamiento, hago la acotación aquí porque la Torah también lo contempla, y es, no puedes tener relaciones con tu cuñada, ¿cierto? Pero si el esposo moría y ella no tenía descendencia, sí podía allegarse a ella. Entonces digamos que ahí no eh, quebrantaría este mandamiento, pero ya estando ausente el marido, ¿cierto? Y si ella no tenía descendencia, ¿verdad? Eh, esa es, digamos, para hacer la acotación ahí. Versículo 17. La desnudez de la mujer de su hija y de su hija, perdón, no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. O sea, no puedes, sí, no puedes con una mujer y su hija o su nieta, ¿sí? O sea, te casaste con aquella mujer, tiene una hija y esa hija tiene una nieta, con ninguna de ellas podrías allegarte, ¿no? Mm, Verso 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. O sea, lo que hizo Jacob, ¿no? Jacob, eh, es curiosa la situación de Jacob porque, pues él no lo, digamos que en principio él no lo pidió, él iba por Raquel, solo que Labán le salió abeja y le dio a Lea y entonces luego dijo, bueno, entonces trabajó ahora ciertos 7 años por Raquel y trabajó por Raquel y se quedó con las dos. Pero vimos qué causó eso.
Y ahí salen las 12 tribus, claro, bueno, junto con las dos concubinas, pero había rivalidad entre ellas, ¿no? Recordamos a Raquel diciendo que su marido no la quería, que tenía hijos más la otra, no sé qué. Luego cuando tuvo hijos, un hijo Raquel que fue José, entonces le ahora mi marido ya no me quiere y entonces el asunto y la pelea y que qué pasó con las mandrágoras que me trajo mi hijo Rubén y que no sé qué y que usted me hace. Y era el asunto ahí, ese tire y afloje entre dos hermanas. Ahora, imagínate, si tener dos mujeres es complicado, ahora que sean hermanas, pues imagínate cómo será la rivalidad y cómo el complique. Ah, si tener una es complicado. No, tiene sus aristas como todo, sí, pero ¿qué? Pero no, estar casado es una etapa muy, muy chévere. ¿Qué? Sí, sí, sí. Más tarde lo entenderás, mi pequeño saltamontes. Entonces, bueno, no tomarás juntamente con su hermana a una mujer para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida, ¿sí? Entonces que te acuestes con ella y la otra diga, no, pero y conmigo no, me ama más a mí, no me ama más a mí, contigo se la pasa más, no, evítate esos dolores de cabeza. Verso 19. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Y bueno, aquí cambia. Entonces, cerramos el tema de los incestos y de lo que dice el Señor con respecto a relaciones que son prohibidas. Entonces, el resumen es ni con la madre, ni con la madrastra, ni con la hermana o media hermana, ni con la nieta, ni con la tía, ni con la nuera, ni con la cuñada, ni con la mujer, su hija o su nieta, ni con sus dos, ni con dos hermanas a la vez. O sea, no puedes tener dos hermanas a la vez. Y bueno, ya cuando hablo de nieta, pues habla de los abuelos y, o sea, no, nada de esas relaciones, ¿no? ¿Qué no se menciona aquí? ¿Ah? Los primos. Porque entre primo y primo, no me arriba, no mentiras. Pero entre primos no está regulado en la Torah, no está prohibido. O sea, la Torah no menciona que sea prohibido entre primos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Isaac y, y no, Isaac y Rebeca eran primos, ¿sí? Abraham y Sara eran hermanos, sí, Abraham y Sara eran hermanos. Eh, pero bueno, es que pues Abraham sale con Sara de Ur, ¿sí? Y por eso, ellos salieron ya unidos, o sea, eso ya era otro asunto. Pero Isaac tiene como esposa una prima, Jacob también va a una parienta cercana porque Labán era hermano de su mamá Rebeca, entonces también se casa con primas, ¿sí? Eso lo vemos ahí en la escritura. Así que, ¿cuál es el propósito de esto? La familia debía mantenerse pura, ¿cierto? Debía mantenerse pura, debía mantenerse sin, pues claro, imagínate que de repente lo que le pasó a David, ¿no? Con su hijo que violó a su hermana, ¿no? O descubrir que la nuera se está acostando con el suegro, o que el hijo está acostando con la madrastra, o eso pues es un problema en el hogar muy complejo. Entonces el Señor regula esto y dice, no vamos a eh, confundir, ¿cierto? Por el deseo carnal y tener relaciones con vínculos que tengamos cercanos de sangre, de los cuales se menciona aquí cuáles son esos vínculos, ¿no? En la escritura hay un caso de estos que se menciona y es el que Pablo juzga en Corinto, ¿sí? Que está en Primera de Corintios 5, y es que en Corinto un hombre tenía eh, por mujer o se había acostado con la esposa de su padre, ¿sí? Con su madrastra se había acostado. Y Pablo lo condena como inmoralidad y dice que ni aún entre los gentiles se menciona, o sea, por eso les digo que no era común, exacto. Que hoy en esta época en la que andamos eso hasta con el perro, el gato y el loro,
eso es otra cuestión, y que el mundo hoy apruebe eso que se desaprobaba, eso es otro asunto, ¿verdad? Por eso les digo que la ley de Dios sigue vigente incluso hoy, aunque el mundo cambie. Pero en esta época incluso eso era aberrante, o sea, era cómo es posible que te estés acostando con la mujer de tu papá, ¿sí? Algo que pasó allá en Corinto fue eso, y en la congregación de Corinto no se había reprendido a tal pareja, a tal joven, no se le había dicho nada, sino que él seguía yendo allá y Pablo dice, ¿cómo así? Yo no estoy allá, entonces ustedes enloquecen, ¿no? Y juzga ese acto, y ahí es donde sale esa frase de que el tal se ha entregado a Satanás a fin de que el cuerpo sea destruido, pero el espíritu viva, no sé qué es eso. Bueno, luego más adelante se menciona que aquel hombre se arrepintió, luego Pablo lo menciona ahí en su carta. Entonces, ese juzgar ese acto fue con el propósito de que ese hombre dejara esa, ese pecado que estaba cometiendo y que si no se regulaba esto, si no se juzgaba esto, pues iba a dar pie para que otros cometieran ese tipo de actos de inmoralidad, de lo cual pues en una comunidad no debería pasar. Entonces Pablo dice, uy, ni siquiera entre los gentiles se nombra y ustedes permiten este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, Pablo ahí citando directamente y aplicando directamente lo que en Levítico eh, aparece. Verso 19, ahora sí. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Y aquí es más claro, incluso que en los capítulos en el capítulo anterior donde se habló acerca de la nidad, ¿cierto? Y de que la mujer entonces debía, que eso lo explicó muy bien mi cuñado, debía apartarse durante 7 días cuando le llegaba el periodo, ¿cierto? Y si de pronto al término de los 7 días listo quedaba limpia y pura, pero de pronto a los 4 días más adelante, pum, volvía y le venía flujo, tenía que otra vez guardarse 7 días, ¿cierto? Para evitar contaminar, y bueno, y se habló de todo lo que representaba la asepsia y todo lo que eso. Y el Señor regula esto, siendo muy claro, y es prohibición de acostarse con una mujer menstruosa. Y no porque la mujer sea un bicho raro cuando está menstruando, no, sino porque está en una condición que de hecho, lo mencionado Eduardo, es difícil para la mujer, o sea, el estado de la nidad es una situación muy compleja hormonalmente hablando, físicamente, ¿cierto? Hay unas mujeres que les da durísimo el tema de la nidad, a otras de pronto no les da, no se les da nada, pero es un periodo en el que la mujer se debe purificar y debe estar digamos que vivir esa etapa. Además que no es forever, ¿cierto? Bueno, a menos de que como aquella mujer que tenía flujo de sangre de 20 años atrás que necesitó un milagro de parte de Yeshua para ser sanada de esto, eh, ahí sería distinto. Pero el punto es no tener relaciones con una mujer que esté, bueno, una mujer es tu esposa, ¿no? Tu mujer, porque pues las relaciones sexuales deben estar bajo el, el vínculo de una unión, de una pareja. O sea, no es para eso a diestra y a siniestra y con cualquiera, no. ¿Sí? Entonces, cuando me refiero, no te allegues a mujer que esté en impureza menstrual, pues es lógico que está hablando acerca de tu pareja, de tu mujer, ¿no? Entonces, ahí está el mandamiento para nosotros los que estamos casados, para los que están escuchando estas enseñanzas, eso está prohibido, porque sabemos que, como he mencionado Eduardo, es un método que es un tanto sucio, pero es un método de anticoncepción, ¿no? Es un método anticonceptivo. Y es que cuando la mujer está menstruando, pues no está ovulando, sino por el contrario está botando. Eso sí, yo sé, es posible, pero es menos probable, exacto, que cuando está ovulando o cuando uno está menstruando. Pero igual es algo que es eh, sucio, pero pues hay gente que, usted sabe que ahí la perversión del hombre llega a unos niveles que uno dice, qué cosas, ¿no? Pero por eso el Señor prohíbe y regula esto muy bien. Verso 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Ahí está el 10.º mandamiento de las 10 palabras, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y el propósito de codiciarla pues sería acostarse con ella, entonces no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella.
No es que ella te vaya a contaminar, lo que pasa es que cuando cometes adulterio, pues te contaminas, ¿cierto? Pecas. Dime, como David, ¿no? Con Betsabé, que le tomó la mujer a Urías. Y no dejes, y no des, gracias, hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. Hijos ofrecidos a Moloc. Pregunta, ¿por qué estamos hablando de actos de inmoralidad sexual y de repente dice y no dejes a tu hijo al fuego a Moloc? O sea, aquí estamos hablando de relaciones sexuales prohibidas. Y de repente dice y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Yahweh. ¿Por qué? ¿A alguno se le ocurre algo? Podría ser un acto de una creencia de fertilidad. Tengo un hijo para tener más, me acuesto con la que está en sangre. Para, no sé, de repente pueden ser creencias de fertilidad. Ok. ¿Algo más? ¿Una creencia? Sí, podría ser. Bueno, recordemos cómo arranca el pasaje. No harás las prácticas que hacen en Egipto, ni las que veas en Canaán. Moloc era un dios de dónde? De Canaán, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde iban a ir? Les dice, no ofrezcas a tus hijos en fuego a Moloc. Contextualicemos Canaán. ¿Quién era Moloc? Era un dios cananeo que tenía sus brazos extendidos, así, ¿verdad? Y sobre esos brazos se ponían niños recién nacidos bebés y se quemaban. Literalmente había una hoguera debajo, mm, ¿cómo se llama eso? Sí, una brasa, y ahí los ponían y se quemaban. ¿Por qué hacían esto? Porque dentro del culto idolátrico a Moloch había una práctica que se hacía y es que se celebraba a Moloch con orgías, con fornicaciones, con loqueras. Y los hijos que nacían de esas orgías, de esas loqueras, en el siguiente culto, cuando esos hijos nacían, se ofrecían a Moloch, ¿sí? No sé si han visto con respecto a esa historia, si conocían, pero digamos que en la cultura cananea, en lo que se practicaba en Canaán con respecto a esto, era una manera de culto a este dios Moloch. Entonces, claro, estamos hablando de relaciones prohibidas y todo, entonces llega y dice, no hagas esto, claro, porque cuando entres allá y veas tremenda pachanga, ¿cierto? Donde eso es todos contra todos y los hijos que nacen ahí de esos actos inmorales, perversos, sexuales, locochones, van a nacer el siguiente año, el siguiente festival, la siguiente fiesta que se haga, y esos los consagran, los entregan a Moloch y los matan. Por eso es que eran niños, eran bebés, eran recién nacidos que los ponían ahí y los quemaban a Moloch, ¿no? Era muy común entre las prácticas cananeas que hubiesen mujeres prostitutas que se entregaban como parte de su culto a ese dios para traer ofrendas y para traer dinero al templo, a los dioses y todo el asunto. Y bueno, y el resultado de esas prácticas paganas, de esos cultos idolátricos, pues era este. Entonces de pronto tienen un poco más de sentido, o como dice mi cuñado, temas de fertilidad, de prácticas cananeas, de que digan, no, si matamos a este, de pronto nos da más hijos, yo qué sé. Pero sé que uno de esos asuntos era este tipo de culto que se menciona acerca de Moloch, o que se conoce acerca de cómo se sacrificaba y cómo se ofrecía a Moloch. Entonces Yahweh dice, no te contamines así, no contamines así el nombre de Yahweh tu Dios, yo soy Yahweh. Dios nunca pide una barbaridad de esas, una cosa así de heavy como lo que hacían los cananeos. Porque el Señor le dice a Abraham, esta tierra te la voy a dar a ti, pero no en este momento porque la maldad de estos pueblos todavía no ha llegado a su colmo. Y tiene que pasar mucho tiempo después porque Abraham cuando sale de Ur, él pasa por Canaán y le dice, esta tierra que pisa en la planta de tus pies va a ser tuya, pero no ahorita. Después, porque la maldad de estos pueblos no ha llegado. O sea, en la época de Abraham, los cananeos eran malos, pero no tanto. ¿Cuándo se vuelven malos? 450 años más adelante, o bueno, mucho más porque pues hay que ver la historia de Abraham y todo, pero lo que dura Israel en Egipto, sale 40 años en el desierto y cuando van a entrar,
dice el Señor, ya es el momento de acabar con ellos, porque ya, o sea, si vemos que en realidad igual la misericordia del Señor es muy paciente, ¿sí? Dios es muy paciente con sus juicios y le dio mucha espera a un pueblo que al final resultó siendo muy, muy, muy perverso y los cananeos tenían ese tipo de prácticas muy salvajes, muy fuertes. Entonces, ahí hay una razón. Verso 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, o sea, no tendrás relaciones homosexuales, ¿cierto? No se puede y pues, eh, pues la mujer es igual. O sea, el tema es aquí, como hemos estado viendo los viernes, varón y hembra los creó, ¿cierto? Ese es el principio fundamental y pare de contar, o sea, ahí no hay más. Entonces no podemos tener ese tipo de relaciones, no se puede. Verso 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Claro, aquí ya la zoofilia y eso es una, o sea, si acostarte con la mujer de tu padre eso es malo y dice el apóstol Pablo, eso ni siquiera los gentiles lo hacen, pues cuánto más ahora tener relaciones con un animal. Dice aquí es perversión y la palabra es un poco más severa. La palabra en hebreo es tebel, que es bestialismo no natural, una mezcla, es una cosa ya muy, muy, muy dañada, ¿no? Perversión. Entonces, eso también es una regla con respecto a la sexualidad y a la santidad que el Eterno demanda de su pueblo. En ninguna de estas cosas, ¿en cuántas? En ninguna de estas cosas os amancillaréis. ¿Qué es amancillarse? Que Dios ama el lecho sin mancilla. ¿Qué es mancillarse? Sí, pero ¿ah? Eh, es contaminarse, ¿sí? Mancillarse es contaminarse. La palabra es tame. ¿Qué es tame? Impuro. Muy bien. Tame es impuro, ¿no? Contaminado. Así que no os contaminaréis, ¿cierto? Eh, Pues en todas estas cosas se han corrompido, ¿quiénes? Las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. O sea, estas cosas que te estoy prohibiendo a ti, no las vas a hacer tú, porque así las naciones que yo voy a echar delante de ti, así viven, así las practican. ¿Cuánto Dios verá hoy en día la abominación del mundo en general, ¿no? Del mundo en el que vivimos hoy, con tanta cosa aberrante que hoy se aprueba? ¿Cómo verá? ¿Con qué ojos verá? Si cuando en tiempos de su pueblo destruyó a los cananeos por causa de todos estos actos de inmoralidad, que en esta época no eran tan comunes, pero que, o sea, en esta época digo, en el tiempo bíblico, o sea, no era tan común y ya el Señor lo había regulado. Hoy en día se ha vuelto mucho más común, mucho más libertino el asunto y el Eterno, ¿cómo verá esos tipos de actos, sino como rebelión a él directa y algo que va en contra de la naturaleza? Y cuando me refiero a la naturaleza es a cómo fuimos creados. Dios nos creó de una manera en particular. Si él hubiera querido que hombre con hombre, mujer con mujer y lo mismo en el sentido contrario, pues hubiera hecho dos hombres nomás, hubiera hecho dos mujeres, o hubiera hecho un hombre y un perro, y hubiera dicho, y yo ayuda idónea, o qué. Pero el Eterno no, fue claro, hizo hombre y mujer, varón y hembra los creó. ¿Sí? Así como ves el león y la leona, el tigre y la tigresa del oriente, ¿sí? Como ves la pantera y el pantero negro, ¿cierto? Es el, es el pantero y la pantera negra. La puma y el pumo, ¿cierto? Como ves al caballo y la yegua, como ves a la jirafa y el jirafo, ¿no? Es que en la naturaleza es evidente, en la naturaleza es evidente ver cómo Dios creó todas las cosas. Y nosotros somos los únicos que nos faltan tres dedos de frente, ¿cierto? Para no darnos cuenta de que fuimos creados varón y hembra. O sea, es que no hay más. Como ahora con todo ese tema de la identidad y de género y todo el asunto, que los invito a que vean la serie que está llevando a cabo mi cuñado,
que estamos subiendo ahora en Spotify y que tenemos también en este canal a manera de podcast con respecto al quién soy yo y estamos hablando también de ese tipo de cosas, ¿no? De la identidad, de cómo debemos vernos y cómo el Señor nos ve a nosotros, para que lo sigamos ahí. Pero entonces, esto el Señor ya lo estaba regulando desde tiempos atrás para evitar que pasara en su pueblo. Ya las demás naciones, pues ahí les dice, yo los echo delante de ti y los voy a destruir porque ellos apaguen y vámonos, ya les di la oportunidad y no, ¿sí? Pero tú, mi pueblo escogido, santo, apartado, no puedes vivir de esa manera. Entonces no podemos naturalizar, no podemos llamar bueno a lo malo, ¿cierto? Porque hoy incluso en las congregaciones, y hay congregaciones donde también incluso se llega a permitir este tipo de asuntos, ¿no? De pronto el catolicismo hoy en día es un poco más libertino acerca de esto, con los últimos papas que han pasado y con este tipo de ver las cosas como de que no, Dios a todos nos ama y todo el asunto y tergiversar, manipular el mensaje de la escritura con fines eh, de acercar a muchas más personas sin importar la manera en la que vivan. El Eterno es muy celoso con eso. Ahora, si tú vives así, pues vive así. O sea, pues igual es tu problema, porque pues en el mundo cuánta gente hay y cómo viven, pues como vivan, no importa. Eso, pero si tú dices seguir a Dios, si tú amas a Dios, no mezcles una cosa con la otra. ¿Sí? No, no puedes decir que amas a Dios, que le sigues, que darías la vida por Dios, que Él es tu todo, ¿cierto? Y vivir en desacuerdo a sus leyes, a sus mandamientos, a sus instrucciones, ¿no? Es bien complejo, ¿no? Yo ver gente que habla de Dios, que manifiesta su amor por Dios y, y vive desordenadamente, y digamos que con respecto al tema sexual, así. Eh, no, no, como, no condeno, pero sí juzgo en el punto de que no puedes referirte al Señor, al Dios de la Biblia, como tal, propiamente, al Dios de la Biblia, con, con ese, a ver, ¿cómo lo digo? Digamos que tratando de, de apaciguar un poco tu condición, diciendo, no, pero yo amo a Dios, pero él conoce mi corazón, pero y tales y pascuales, y no, no están así. No están así porque si Dios, si bien es cierto, Dios es misericordioso y Él puede perdonarnos, pero dice la Escritura, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. O sea, no podemos empezar a llamar a lo malo bueno, simplemente pues porque haya gente que se acerque a Dios, no, pues, ¿qué le dicen los apóstoles a los que se están acercando? Que se abstengan de contaminación, de ahogado, de sangre y de fornicación. Y la fornicación cubre todo esto. O sea, cuando se usa el término en griego, que es porneia, el que se usa ahí para hablar acerca de la fornicación, ese término incluye todo acto de desviación sexual, todo acto inmoral, ¿cierto? Que va en contra de la naturaleza. El apóstol Pablo a los romanos les escribe ahí empezando Romanos, dice que aquellos hombres que dejaron su condición, su esto, y se juntaron hombre con hombre y perdieron su dignidad de cómo Dios nos creó. Y llamar eso bueno, porque la sociedad hoy lo llama bueno, pues ir decir en contra de los principios bíblicos. Entonces, por eso digo, cada quien viva como viva, eso es problema de cada quien, pero si de tu boca salen palabras y perteneces a una comunidad, o sea, digo una comunidad que cree en el Señor, que busca al Señor y vives así, pues no aplica. O sea, no podemos ser, ahí es donde entraría el término hipócritas. Hoy lo hablo acerca de esto, pero va con respecto a todo, o sea, porque es que igual, sí, claro, un tipo de acto de este talante, pues es muy evidente, ¿no? La homosexualidad, el lesbianismo o cualquier, y me siento género mobiliario, ¿no? Como decían en el video, es que soy no binario, que no sé qué quise más. Eso no, o sea, no va el agua con el aceite, no va, no se va. Entonces, por eso les digo, pues mejor no digan que siguen a Dios, que algo, porque es que lo único que se hace uno es echarse
un juicio encima que para qué. O sea, mejor vive tu vida como se te antoje y ya no. ¿Para qué tomas el nombre de tu Dios o del Señor en vano? Él no dará por inocente al que tomara su nombre en vano. Y tomar su nombre en vano es eso, es decir, que le sirvo, que le amo, que le sigo y vivo como se me antoja. Entonces digo, eso es muy evidente, pero claro, si lo traspasamos a cualquier pecado, cualquier, pues es igual, es lo mismo. Es lo mismo esto como que el que es chismoso, como que el que es codicioso, como el que es mentiroso, se aplica para lo mismo. Eh, y eso no quiere decir que en nosotros no haya pecado y ahora cuando venimos al Señor somos almas inmaculadas, ¿cierto? Pero sí en ese camino de perfección, de santidad, pues debemos despojarnos de todo y de lo que es más evidente aún más. Por eso es que los apóstoles envían esa carta diciendo de estas cuatro cosas que se abstengan sí o sí, o sea, de entrada no es posible. Y no es posible porque Dios no tenga misericordia para perdonarte. Claro, Él la tiene, pero tienes que dejarlo. O sea, si sigues adorando a otros dioses y si vienes a reunirte con nosotros, pues o los dejas de adorar y te reúnes, o ve y sigues adorando y ya deja de reunirte con nosotros, porque pues es que, a ver, ¿sí? Como yo aquí predicando y salgo y listo, ahora entonces mañana en la iglesia católica persinándome allá yo y este qué, no, pero Dios igual nos ama a todos, no, 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 o sea, no seas, sé consecuente, es más bien eso, de ser consecuente y ya, si no encaja con lo que sientes, pues no te metas y ya, porque para qué te pones en eso, ¿no? Es como la exhortación ahí. La tierra fue contaminada, dice el versículo 25, por esas naciones, por esos pecados. Y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Cuando vemos los juicios que pasan en la tierra, hoy en día, en el mundo, en el planeta, muchos de los juicios que la misma naturaleza usada por el Señor ejerce sobre la humanidad son a razón de este tipo de pecados y de maldades de las cuales el Señor se hastía, ¿sí? Se cansa. Y si en tu ciudad, si hay mucha perversión y no ha llegado a un juicio de esos, pues ten cuidado porque de pronto pueda que en algún momento pase, ¿sí? O sea, lo digo porque hay muchas naciones que han aprobado, que han eso, no sé qué, y vienen juicios de parte del Señor con respecto a esto, porque pues su palabra sigue siendo la misma. Guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. O sea, un extranjero que mora entre vosotros es alguien que quiera ser parte del pueblo, entonces tampoco. Por eso los apóstoles dicen, vas a ser parte, abstente de esto, de una vez. Si no, pues mejor vive tu vida como quieras y luego cuando ya te organices, pues vienes. O sea, es que está la posibilidad de que te arrepientas, de que cambies, pero si vas a vivir así, no puedes salir de una fuente de agua dulce y agua amarga a la vez. No, no se puede. No se puede. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. La tierra se pervierte. Claro, cuando tú alteras el orden natural de las cosas, cuando empiezas a pervertir la naturaleza que Dios creó, y hablando en este caso de la inmoralidad sexual, pues el hombre y la mujer, y perviertes la unión santa que el Señor creó en estos dos seres y le, das, y le sacas toda clase de vertientes de cómo te sientas y yo me siento, ¿no? Como los que se sienten identificados con el árbol, con la piedra, yo me siento perro, yo me siento gato, yo me siento mico, pues digo, pues siéntete, pero eso con Dios no vas porque es que no es el orden natural de las cosas. O sea, ahí yo diría, hazte revisar por un psicólogo o por alguien que de verdad profesional porque necesitas, o sea, no puedo creer que viéndome yo al espejo me sienta caballo. O sea, no. Ahí debe haber algo aquí que está mal. Pero bueno, eso es asunto de alguna otra enseñanza. Todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a las naciones que la habitaron antes de vosotros. ¿Por qué estudió Sodoma y Gomorra? Por toda la inmoralidad y todos los actos pecaminosos y entre ellos este tipo de actos homosexuales que practicaban en Sodoma y en Gomorra. Entonces, pues el Señor mandó juicio
Y a los cananeos dice la tierra los vomitó por contaminar la tierra, por hacer este tipo de prácticas. Así que ten cuidado tú para que la tierra no te vomite. Y la tierra cuando vomitó a Israel, varias veces los vomitó. ¿Por qué? Porque fornicaban, porque se iban en pos de otros dioses, porque hacían actos de este tipo. ¿Ustedes no creen que los israelitas que se sacrificaron sus hijos a Moloch? Sí, también dice la escritura que lo hicieron. Se pervirtieron de la misma manera y para haber hecho sacrificios a Moloch debieron haber participado en ese tipo de juergas y de locuras que practicaban los cananeos. Y la tierra también los vomitó. O sea, es que esa ley sigue siendo vigente, sigue siendo igual. Entonces ahí es donde vemos las consecuencias del pecado. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas cosas, estas abominaciones, esta palabra abominación es toeva, que significa repugnante, idolatría, abominación, abominable, ídolo. Cualquiera que hiciera alguna de estas cosas abominables, repugnantes, dice el Señor, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. La palabra es karat, ¿sí? Como karate. La palabra es karat, que significa eh, pasar entre dos pedazos, cortar carne, como cuando se hacía un pacto que se separaban los dos pedazos. Eso es literalmente lo que está diciendo. O sea, vas a ser echado, arrancado de, de la tierra, de entre el pueblo. Verso 30 cierra, guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Yahweh, vuestro Elohim, vuestro Dios. Así que la enseñanza pues hoy es muy clara en la tarde de hoy, es bastante directa, y es no practiques las cosas que las demás naciones practican, no vivas como las naciones viven, no llames a lo malo bueno y a lo bueno llames malo, no. Tú sé santo, sé separado. Y vuelvo y digo, eh, aquí no se trata de apedrear a todo el mundo, no, pues cada uno viva como se le antoje, es lo que yo digo. Pero si vienes a los caminos del Señor, tienes que cambiar eso. O sea, no pueden convivir. Si se quiere, la luz con las tinieblas, no puede el agua dulce con el agua amarga. No, no se puede. Por eso hay que limpiarse, por eso hay que purificarse, por eso es que de entrada hay que cambiar este tipo de cosas. Claro, todo es un proceso, claro, todo es, sí, eso es verdad, pero es necesario que estas cosas cambien. Ya no practiques lo que practicabas antes. Si no, pues sigue viviendo, o sea, no está mal en el sentido de si es tu decisión, pues vívelo. En nuestra fe, en nuestra creencia, en lo que amamos acerca del Señor y en lo que servimos a Él, pues a sus ojos es abominable. Es perversión, dice el Señor, y pues hay que llamar a las cosas como son por su nombre. Entonces las puertas están abiertas, claro, para la restauración, para el arrepentimiento, para el volverse al Señor. Claro que están abiertas porque pues de ahí nosotros también salimos, ¿sí? De pronto no con un tipo o con otro tipo de situación, más bien, pero todos salimos de un Egipto, ¿cierto? Todos salimos del mundo, todos salimos de prácticas que nada que ver con el Señor. ¿Y qué tocó hacer? Dejarlas porque no combinaban con el Señor. Entonces, si tú estás en ese proceso, pues revisa eso. Si tú quieres verdaderamente servir a Dios, cambiar tu corazón, volverte de todo tu ser al Señor, pues eso hay que descartarlo, hay que dejarlo eh, por completo. Y ya orar al Señor y meterte en comunión con Él para que Él sea trabajando cada día en tu vida. Pero ese es el mensaje de la tarde de hoy. Y para nosotros que seguimos sus instrucciones, sus enseñanzas, pues ahí ya sí más que claro, nada de esto está permitido. Todas estas cosas están prohibidas, ¿vale? Así que Todopoderoso les bendiga familia en este día de Shabbat, que les guarde, que les dé una buena semana. Ya, bueno, nosotros ya cuando vean este video ya habremos terminado Sukkot, pero bueno, a los que nos están viendo ahora aquí, que tengan un resto de festividad Sukkot en paz, en Shalom, y que la misericordia del Señor siga manifestándose a todos nosotros cada día. Muchas gracias por conectarse, por compartir
este tiempo de estudio con nosotros. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, compartir, ahora que tenemos el tiempo nuevo de las enseñanzas los viernes con los podcasts y eso en Spotify. Los invitamos a que nos sigan ahí también, como aparece como LBTHL Podcast, ¿cierto? Así lo pueden buscar en Spotify y ahí tenemos los nuevos estudios que estamos haciendo, esos temas que estamos tratando, la familia, un diseño divino y ¿cómo se llama el otro? No, pero el tema, la serie se llama Hechos a la imagen de Dios, ¿no? Esas dos series que estamos llevando ahora. Que el Todopoderoso les bendiga, familia. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tú